ir preparándonos para las siguientes evaluaciones. Recuerden que esta grabación ya empezó ahorita. Recuerden que tenemos que grabar las sesiones para que posteriormente ustedes las puedan revisar e ir pues poniéndose al corriente, ¿no? Sobre lo que vamos realizando. Espero que les haya ido muy bien el examen. La verdad, el examen era muy sencillo, ¿sí? Este era muy sencillo. El examen final ya no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque son más preguntas, ¿sí? Y vamos a tener que hacer un repaso ahora sí como tal, pues para que ustedes puedan complementar adecuadamente su examen, así como lo han hecho con las actividades, y puedan ir avanzando a lo largo de cada uno de los tetras que conformen su licenciatura. ¿Ok? En esta semana, en esta sesión, vamos a abordar lo que es el lenguaje estructurado SQL. Sí, este tipo de lenguaje realmente es como un intérprete entre el usuario y nosotros y el lenguaje máquina, ¿sí? Pero está basado, sus cimientos están diseñados con respecto al lenguaje estructurado, ¿sí? El SQL, aquí como se los comparto, es el lenguaje estándar para el intercambio de información entre las computadoras, ¿sí? A partir de este lenguaje SQL, yo puedo realizar una base de datos, ¿sí? Un poquito más eh, elaborada, porque existen otras aplicaciones, existen otras herramientas digitales con las que yo puedo utilizar, ¿verdad? Pero vienen con limitantes, vienen tal vez definidas, orientadas a cierto tipo de base de datos más sencillas, ¿no? Pero si yo sé manejar lo que es el SQL, que es un lenguaje orientado a la transformación que acepta como entrada una sola o más relaciones, produce una sola relación de salida. Acuérdense que vimos las bases de datos relacionales. Sí, es uno de los modelos que alcanzamos a abordar, que es el modelo entidad-relación. Y SQL maneja esa misma línea de programación en base a tablas. Utiliza tablas, filas, columnas y la relación. Acuérdense que lo vimos en las sesiones pasadas. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, ocupar la aplicación o la herramienta digital Lucidchart, hacer las tablas y después exportarlo a SQL. Ahorita les voy a compartir esta aplicación. Entonces, existen herramientas que nos dan la pauta para hacer nuestras tablas que estén relacionadas y posteriormente poder hacer una exportación al lenguaje SQL. Entonces, hoy en día podemos contar con mucha ayuda por parte de la tecnología para poder realizar o para poder estructurar un programa en SQL, ¿sí? Que es un poquito más rebuscado, complicado, podríamos decirle. ¿Por qué? Porque empieza desde cero, porque usamos códigos con los cuales nos comunicamos directamente con la máquina. ¿Ok? Aquí voy a compartirles este video en donde abordamos lo que es el SQL. Pongan atención, por favor. Bienvenidos a esta nueva lección en la cual comenzaremos con el lenguaje SQL. SQL es un lenguaje estándar de programación para el acceso a bases de datos. Una de las características principales es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperarlas de forma sencilla.
Es decir, que nosotros vamos a recuperar información de las bases de datos, así como realizar cambio entre ellas. El lenguaje SQL se utiliza para acceder y manipular datos en cualquier base de datos que nosotros tengamos. SQL es un lenguaje estructurado y estándar para el acceso y manipulación de datos de cualquier base de datos que exista. SQL se compone de sentencias SQL y cada una de estas sentencias con una utilidad diferente, es decir, que cada una de ellas tiene una tarea en específico a realizar. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de base de datos y todo sistema de base de datos puede contener varias bases de datos y cada base de datos puede contener varias tablas. Las tablas almacenan datos y estos están organizados por fila y cada fila contiene varios campos. Cada campo tiene una serie de propiedades, como por ejemplo podríamos tener el nombre del campo, su longitud, el tipo de dato que se va a almacenar, entre otras. Las sentencias SQL no son sensibles a minúsculas y a mayúsculas, es decir, nosotros podríamos utilizar una palabra como ser select en mayúscula y también podríamos utilizar la misma palabra select en minúscula. En las siguientes lecciones vamos a conocer cada una de las sentencias que vamos a estar utilizando para aprender a trabajar con SQL. Ok, fíjense bien lo que acabamos de compartir. Déjenme, voy a mover aquí esto. Sí, es algo muy sencillo, pero aquí utiliza tuplas, utiliza filas, columnas y demás. Aparte que no importa, si utilizamos mayúsculas o minúsculas. Voy a abrir aquí esta aplicación que es Lucychart para que ustedes vean que realizando las tablas podemos posteriormente exportar estas tablas relacionales al lenguaje SQL. A ver, permítanme. Aquí está. Aquí tengo algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, este. Vamos a abrirlo. Ok, este es mi ejemplo. Hacemos nosotros nuestra base de datos utilizando las tablas, ¿sí? Relacionales. Acuérdense que para que estas sean relacionales, el contenido que tiene o que tenga cada una de estas debe de vincularse, debe de relacionarse, no puede poner nada más cualquier información y ya solamente relacionarla, porque si no, no va a tener sentido. Ya que nosotros tenemos nuestra base, aquí nuestras tablas que vamos a estar manejando, lo que hacemos es aquí, miren, aquí hay esta herramienta que dice exportar, y aquí fíjense lo que me aparece. Me aparecen estas opciones, ¿sí? Para poder exportar el código. Si yo utilizo este MySQL, este es el código que se utiliza en MySQL, pero si yo uso el SQL, no hay tanta, no hay tanta diferencia entre MySQL y SQL, si se dan cuenta. Aquí está la estructura que debe de llevar el código SQL. Aquí me lo da, le pongo listo, ¿sí? Y ya lo exporté. Sí, yo lo puedo copiar al portapapeles, no sé, copia y pega los siguientes comandos en tu base de datos, o simplemente lo puedo agarrar aquí, lo copio todo y ya lo llevo a lo que es mi aplicación en SQL.
¿sí? Por eso les digo, hoy en día es más, hay muchas más herramientas que podemos utilizar cuando estamos empezando a programar, cuando estamos empezando a realizar bases de datos. Y esta es una de ellas, es algo muy, fácil de comprender. Solamente necesitamos retomar un poco lo que son el método entidad-relación, hacer nuestras tablas y ya podemos exportarla al lenguaje estructurado que es el SQL. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, voy a seguir con la presentación, ¿sí? Y aquí. Fíjense bien, cuando hablamos de SQL, involucramos otro tipo de herramientas que tenemos que tener en consideración para poderlos llevar a cabo, como es el álgebra relacional. En ella se suministran operadores, es tal cual es un álgebra como en las matemáticas, pero aquí es relacional, que me va a permitir hacer ese vínculo con mis tablas. Permite construir una relación que contiene la información buscada. Y la otra es cálculo también. Define la notación que permite describir las propiedades que deben de cumplir las tuplas de la relación resultante. Todo va encaminado a las columnas, filas, atributos, características, tuplas que maneja cada una de las tablas. Entonces, esto me ayuda a que mi vínculo con cada una de las tablas pues sea más efectivo, sea funcional, tenga coherencia de lo que voy a estar implementando. ¿Ok? Fíjense bien aquí. Esta álgebra se compone de un conjunto de operadores. Aquí están, se los estoy compartiendo. Selección, proyección, producto, unión, intersección. Si se dan cuenta, son operaciones que se realizan en las matemáticas normales, en las matemáticas básicas. Diferencia, renombre. Asignación, unión natural, división y alias. Estas son las opciones que podemos trabajar cuando estamos utilizando, ¿sí? Los símbolos con el álgebra, perdón, relacional, ¿sí? Esto es profundizar un poquito más, lo estamos viendo de una forma general, nada más para que tengan conocimiento. Aquí lo importante es que ustedes conozcan y definan, ¿sí? Lo que es el SQL y para qué lo podemos utilizar. Tal vez más adelante, en el siguiente tetra, puedan ver ya como materia lo que es SQL para una programación. Aquí les comparto este video en el cual nos va a ayudar a cómo empezar a hacer algunos tipos de código desde cero a través de SQL. Permítanme, se los comparto. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este video del curso de SQL desde cero. Y amigos, el día de hoy vamos a continuar agregando código SQL a nuestro gestor de base de datos. Y esto para crear una tabla. Bien, ¿por qué? ¿Por qué vamos a crear una tabla? Bueno, porque ya lo vimos anteriormente, la tabla es la unidad mínima de almacenamiento dentro de las bases de datos. Entonces, vamos a utilizar nuestras bases de datos que ya creamos en el video anterior. Si ustedes no lo han visto, pueden irlo a ver, perdón. Está aquí dentro del canal. Y el día de hoy vamos a utilizar esa base de datos para crear nuestra tabla. Pero bueno, antes de crear nuestra tabla, necesitamos saber cómo es que la vamos a crear. Bien, bueno, la vamos a crear de la siguiente manera. Vamos a utilizar los comandos create, table, y después vamos a poner el nombre de la tabla
¿ok? Nombre de la tabla. Y una vez que tenemos esto aquí, vamos a crear nosotros nuestros campos. Bien, si ustedes recuerdan que es un campo, bueno, un campo es cada uno de los cajoncitos que van a componer a una tabla. Van a ser los atributos de esa tabla. Perfecto. Para poner nosotros nuestros campos debemos abrir paréntesis y debemos de poner un punto y coma. Con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de estos paréntesis nosotros debemos de especificar cada uno de los campos. Bien, lo que voy a hacer yo es dar un enter para poner aquí los campos que va a tener mi tabla. Por ejemplo, primero voy a poner un identificador. Bien, voy a poner coma. Después voy a poner un nombre, por así decirlo, coma. Y después vamos a poner un puesto. Ahora, una vez que ya tengo yo los campos que quiero que mi tabla lleve, voy a poner un espacio después del nombre de ese campo y voy a poner el tipo de dato que va a almacenar este campo. Bien, por ejemplo, un identificador va a almacenar un campo, un tipo de dato entero, por eso le voy a poner integer. Bien, después un nombre va a almacenar un tipo de dato de carácter, por lo tanto voy a poner un varchar. Bien, y puesto pues también va a ser un varchar, por lo tanto vamos a indicar, ojo, después del nombre de cada campo, su tipo de dato. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a pasarlo nosotros a SQL. Bien, lo voy a hacer con ustedes, voy a pasarlo desde aquí a SQL tal y como está para ver si es que esto nos arroja un error o no, y si arroja errores los vamos a ir resolviendo aquí con ustedes. Entonces vamos a pasarnos rápidamente acá, vamos a decirle a mi gestor de base de datos que quiero utilizar la base de datos empresa. Ejecutamos esto, perfecto, ahora ya estamos en empresa y vamos a crear una tabla. Bien, vamos a hacer un poquitito más grande esto, vamos a ponerle create table, el nombre de mi tabla se va a llamar empleados, ¿ok? O empleado, vamos a dejarlo y vamos a abrir nuestros paréntesis. Ahora, primero que nada, quiero crear un identificador. Le voy a nombrar a mi campo ID empleado. ¿Ok? Este ID de empleado va a ser entero, integer. Ponemos un punto y coma y vamos a la parte de abajo. Ahora quiero crear otro campo. Este campo se va a llamar nombre. El tipo de dato de este campo va a ser varchar. ¿Ok? Y una vez que he terminado de crear este, voy a poner coma y voy a crear el otro campo. El otro campo, si recuerdan, dentro de nuestro editor de texto, se llama puesto. Vamos a poner puesto varchar. Perfecto. Ahora sí, ya tengo aquí mi tabla creada y podemos observar que me muestra aquí un error. Ok, vamos a revisar ese error. Me dice, vamos a posicionarnos por aquí y me dice, la coma no está puesta, no está colocada en una posición correcta. Ok, ¿por qué me está diciendo que la coma no está puesta en una posición correcta? Bueno, puede ser por varias cuestiones. Vamos a dar clic en ejecutar y podemos observar que en efecto me dice que hay un error aquí. Tengo un error en la sintaxis de SQL y no puedo poner una coma ahí. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que yo pongo el tipo de dato varchar, debo especificarle la longitud de este, ¿ok? Es decir, cuántos caracteres va a poder almacenar. En este caso vamos a ponerle 20, que va a almacenar 20 caracteres, ¿bien? Y en la parte de abajo vamos a ponerle igual, va a almacenar 20 caracteres.
Ahora sí, ya no me está mostrando ningún error. El tipo de dato varchar solamente va a poder almacenar 20 caracteres en el campo que se llama nombre y en el campo que se llama puesto va a almacenar de igual manera solamente 20 caracteres. Ok, bueno. Es así como nosotros vamos a utilizar nuestro comando para crear tablas. Voy a hacer esto un poquito para acá para que se vea un poquito mejor. Si yo ejecuto esto, perdón, si yo ejecuto esto, podemos observar en la parte de abajo que me dice esto está correcto, no tienes ningún problema. Y ahora vamos a revisar si es que nuestra tabla se ha creado correctamente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la parte de esquemas, podemos observar aquí que está empresa, vamos a recargar esto. Actualizamos y podemos ver que ahora tables o tablas ya tiene una flechita aquí. Esto quiere decir que ya dentro de esta categoría se han creado alguna tabla. Si yo doy clic aquí, podemos observar que ahora tenemos una tabla que se llama empleado. Bien, si regresamos a nuestro código, le indicamos a SQL, crea una tabla que se llame empleado. Y a esta tabla se le agregaron 3 campos, un ID de empleado, un nombre y un puesto. Fíjense bien que aquí nos están indicando, si ustedes, por ejemplo, abren el paréntesis, pero automáticamente se abren las dos partes, pero si lo llegan a abrir y no lo cierran, va a marcar error. Si no ponen la coma después de cada línea de código, va a marcar error. Si no declaraste, así como indica aquí, de qué tipo van a ser las variables, aquí son de tipo carácter, este es entero, tampoco va a funcionar. Entonces, nada más hay que respetar esta estructura que manejan para que nuestras líneas de código sean funcionales, estén en lo correcto para posteriormente ejecutar el programa. Vamos a revisar si es que están esos campos. Vamos a columnas y dentro de columnas encontramos ID empleado, nombre y puesto. ¿Ok? Bien. Pues amigos, el día de hoy logramos crear ya una tabla, logramos observar cómo es que esta se ve. Y en los próximos videos vamos a estar insertando datos a esta tabla para que ustedes puedan ver cómo es que podemos ir llenando nuestra base de datos. Bien, no se preocupen amigos, más adelante vamos a ver todo lo relacionado con las bases de datos relacionales, valga la redundancia, y vamos a ver pues obviamente llaves primarias, llaves foráneas, vamos a ver relaciones, consultas simples, consultas un poco difíciles, así es que ustedes no se preocupen, por eso este curso se llama SQL desde cero, porque vamos a ver todo paso a paso, ¿sale? Entonces, a mí... Ok, con esto podemos analizar un poquito del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, aquí se van a ir viendo las tablas que vamos a ir creando a través del código. Pero es lo mismo que podemos hacer en Lucidchart y luego exportarlo al SQL y que nos dé las tablas que estén conformando nuestra base de datos, este, para poder utilizar el código adecuado que es SQL. Entonces, eh, espero que se haya comprendido, que lo que estoy compartiendo haya sido adecuado para que se asimile lo que es el SQL, cómo es que este lenguaje está basado, sí, en el método entidad-relación, porque su base son las tablas y las tablas pues ya sabemos cómo deben de estar conformadas para que pueda haber una relación, un vínculo entre ellas y se pueda llevar a cabo adecuadamente un proyecto mediante este lenguaje ensamblador, ¿sí?
Bueno, esto ya lo vimos ahorita, que son el tipo de lenguajes que podemos estar manipulando y que podemos estar utilizando para poder hacerlos. Y antes de terminar la sesión, nos vamos a ir aquí a la plataforma para que puedan visualizar lo que vamos a hacer esta semana. En esta semana es esta actividad 7 y aquí vamos a ver lo que ustedes deben de implementar. ¿Sí? Van a hacer un mapa conceptual. Recuerden que un mapa conceptual son conceptos que se vayan relacionando y que nos vayan ayudando a desglosar nuestro tema principal, que es la implementación relacional, que abarque la terminología que se utilice y la definición para crear un diseño con el DBMS. Sí, hay herramientas online para poder ejecutarlas. Sí, entonces es un mapa conceptual en el cual vamos a poder plasmar en él. Aquí les pongo los links directos para que puedan realizar estos mapas conceptuales, ¿sí? Este, para que ustedes puedan desarrollar bien ese tema. Implementación relacional, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son los términos que más se utilizan? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura que se debe utilizar? Entonces, todo esto va a ir plasmado en un mapa conceptual. ¿Ok? Esta sesión, aquí ya hay 6 personas que ya subieron esta actividad. Esta sesión ya está siendo grabada, les vuelvo a repetir y en un momento más la voy a compartir para que ustedes puedan ver qué es lo que van a realizar. Sí, las actividades son muy sencillas, pero si necesitan leer lo que se les indica para que ustedes tengan también las herramientas, el conocimiento que los ayude a desglosar, a realizar este mapa mental de una forma adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada? Que ustedes comprendan cada concepto que están incluyendo en el mapa. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Las calificaciones de su examen parcial están disponibles. Mm, ahorita no puedo acceder aquí, a ver. Me tengo que salir. Solo las plataformas son las únicas opciones. No me puedes indicar en cuál quieres trabajar, pero estas plataformas pues son las más adecuadas porque te organizan muy bien, te distribuyen muy bien en lo que es este organizador de información. Pero ¿cuál tienes en mente para trabajar? No, pues es que estoy muy acostumbrado al Canva, pero Ah, igual ya probé alguna de las suyas que nos recomendó en las actividades pasadas, pero se te lo siento muy complica. básico. No, lo siento muy básico. Es que esa es la idea, porque no todos tienen estas habilidades. Pero si prefieres utilizar Canva, sin problema. E incluso Genially también es otra opción. Entonces, mientras sea el mapa conceptual bien distribuido y se pueda comprender lo que quieres dar a entender, perfecto, no hay problema. Ok, gracias. De nada. Bueno, les decía, aquí en calificaciones, ya las personas que ya hayan realizado su evaluación, aquí debe de aparecer. Nadie me ha mencionado que no haya aparecido, pero aquí está, el examen parcial, ¿ven? Esto es lo que sacaron y esta es la ponderación. Si sacó 10, pues tiene los 3.5 puntos de la ponderación y aquí están, ¿no? Muchos no presentaron, pero aquí puedo ver que la mayoría pues salió muy bien, porque eran 5 preguntas pero el examen final, les digo, son 30 preguntas, un poquito más complicado, pero está sencillo dentro de lo que cabe. ¿Ok? Bueno, pues es lo que van a hacer para esta actividad, el mapa conceptual, abordan lo que es el tema implementación. Y pues esto sería todo por esta sesión. Los veo en la siguiente. Si no tienen dudas
o alguna cuestión sobre lo que van a hacer ahorita? Daniel, los dos Daniel, Landero y Chapa. ¿Todo bien? ¿O hay algo que quieran externar? No, no, no. Estuvo interesante el tema. Ya tenía ganas de verlo porque había utilizado como base de datos lo, lo más básico, Excel y SharePoint y Sí. SQL o sea, no tienen comparación. No, no, la verdad no, porque SQL ya es para hacer bases de datos más extensas. Excel sí te sirve, pero tiene sus limitantes, es para algo más sencillo, ¿no? Entonces, con SQL y ya complementándolo con otras herramientas, puedes hacer bases de datos masivas, ¿sí? De acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, voy a tratar de abordarlos, estos complementos que tiene SQL en la siguiente sesión y a ver qué te parece. ¿Va? Pues muchísimas gracias. Sí, los espero la siguiente sesión. Que pasen una excelente tarde. O sea, Bye.